Hola mis queridos amigos y hermanos de este canal. Gracias por estar viendo una presentación más de nuestro curso bíblico Un Dios como Jesús. Y bueno, ya tengo el privilegio de poderles compartir este curso. Ya vamos en la lección 5 y eventualmente tendremos las 22 lecciones de nuestro curso ya subidas a este canal. Por supuesto, solamente la reflexión, no yo dándole las respuestas, pues cada respuesta la encontrará usted en su reflexión con Cristo. Así que también, si usted no lo ha adquirido, le invito a conseguir nuestro curso bíblico a través de Amazon. Por ahí, si es de algún país donde los impuestos, por estar muy lejos la distancia de Estados Unidos, salen muy altos, pueden juntarse en un grupo y dividirse los gastos de impuestos, y así sale más real el precio del libro. También invitarles a adquirir nuestro libro Dios perdonó al mundo. Realmente creo que quienes han tenido la oportunidad de leerlo lo han disfrutado mucho, me han dado muy hermosos testimonios de cómo Dios ha ido purificando sus conciencias y dándoles la certeza de que Dios les ha perdonado para siempre. Y de hecho es algo de lo que hablaremos hoy. Así que lo invito a conseguirlo. Créame que la forma de lectura, la letra es muy legible y los textos bíblicos están muy claros allí para que usted los pueda mirar, destacar y ver las palabras en hebreo y griego y su significado. Así que nada, gracias a los que lo han adquirido y el testimonio que nos han dado también. Así que hoy tenemos nuestro curso también para poder leer directamente de las lecciones que han ido saliendo. Por ahí algunas complicaciones de formato por Kindle, pero que ya estamos corrigiendo para que en formato físico esté la hoja completita. Una hoja con su lección sin desfase, ¿no? Pero el contenido, independiente del formato, está completo. Entonces, si consigue el libro, va a tener el contenido completo en su curso bíblico. Y la lección de hoy es la lección número 5. Vamos a orar, una pequeñita oración, y vamos a comenzar con esta lección. Gracias, Papito, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra y de comprender que existe un Dios más parecido a Cristo. Ese eres tú, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La pregunta número 1 de nuestra lección 5. Ya estamos, vamos a ir avanzando con calma, pero eventualmente tendremos todas las lecciones subidas aquí. Se titula El bautismo de la conciencia o el bautismo y la conciencia. ¿Ok? Así que la pregunta número 1 dice: ¿cuántos de tus pecados recuerda Jesús? ¿Ok? En forma individual, en forma personal, ¿cuántos pecados crees de los que Jesús se acuerda en cuanto a ti? ¿Crees que se acuerda de los más graves? ¿Crees que se acuerda de todos sin olvidar ninguno? Bueno, quiero invitarte a leer en Hebreos 8:12, donde dice lo siguiente: seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Cómo lo lees tú? ¿Se acuerda Jesús de alguno de tus pecados? ¿De cuántos de ellos se acuerda? Nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. ¿Y esto cuándo sucedió? ¿Desde qué momento Jesús pudo venir y asegurarte que Él ya no se acordará más de tus pecados e iniquidades? No necesariamente desde un punto en la historia de tu vida. Cuando tú recibes el perdón de Dios, y esto lo quiero dejar bien claro, tú recibes el perdón de Dios, pero Él ya te lo ha dado. Él ya te ha perdonado. Él ya no se acuerda de tus pecados. Tu vida cambia cuando tú te das cuenta de esto. Pero no quiere decir que eso ya no estuviera hecho hace mucho, mucho tiempo atrás. Tú solo despiertas en la realidad de que Cristo te ha perdonado. Tú así recibes ese perdón. Pero el perdón ya estaba dado mucho tiempo antes. Fíjense, Hebreos 1:3 nos dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, o sea, habiendo efectuado la purificación de tu pecado y de todos tus pecados y de todos los míos, por medio de sí mismo se sentó a la diestra en la majestad de las alturas. O sea, Cristo se ha sentado. Cristo ha terminado la obra de purificación. Si hay algo que nos dice este versículo es que Cristo ahora no está purificando los pecados. ¿Ok? Que Cristo ya los purificó. Ya efectuó la purificación de nuestros pecados. Vamos a ver que una vez para siempre. Así que tus pecados todos ya están purificados, ya están limpiados, y ahora Él no está trabajando para purificar tus pecados, no está de pie trabajando, sino que está sentado, reposando de la obra de purificación que Él hizo. ¿Ok? Así que tenlo en cuenta. ¿De cuántos pecados o de cuántos de tus pecados crees? ¿Cuántos de tus pecados crees que recuerda Jesús? Bien, pregunta número 2. Dice lo siguiente. ¿Qué pide Dios a cambio de perdonar tus pecados? Entonces quiero que leamos algunos versículos. ¿Qué es lo que Dios te pide a cambio de esto? Dice Hebreos 10 del 11 al 18. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¿Ok? Ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. O sea, el ritual de sacrificar animales jamás pudo ni nunca pudo quitar ningún pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado, está descansando a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. La palabra esperando indica también una posición pasiva donde Él no está trabajando, está descansando sentado. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y hoy vamos a entender en qué sentido, en tiempo pasado, cuando Él murió en la cruz, con esa ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, que después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade el pacto. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. En el antiguo pacto, en el pacto de la ley, la ofrenda por el pecado, tú dar un sacrificio por el pecado, era necesario derramar sangre para poderse perdonar tus pecados. Pero dice que nunca quitaban los pecados. La pregunta es, ¿de dónde nunca los quitaban? Porque Dios nos había perdonado. Pero el problema de estos hombres que hacían sacrificios eran que con cada sacrificio revivían en su conciencia sus pecados, nunca eran limpiados, nunca quedaban en paz. Pero Cristo con una sola ofrenda sí pudo hacer perfectos en su conciencia, como vamos a leer, a los santificados, porque ya están limpios, porque ya no se acuerda, porque ya no tienes que dar nada a cambio de el perdón de tus pecados. Ya no hay más ofrenda por el pecado, porque donde una vez te perdonó Jesús, ya jamás tienes que volver a darle nada a cambio para que te perdone, porque nunca te pidió nada a cambio. De hecho, cuando tú crees, recibes el perdón, y recibir el perdón no es dar nada a cambio, es recibirlo. Recibir algo que ya te fue dado, incluso que no habías pedido, pero Cristo te había dado. Solo tú te das cuenta de que te lo está regalando y lo recibes por la fe. Eso es creer que te había perdonado. Fíjense que Romanos 4:16 no dice algo diferente. La TLA, la traducción al lenguaje actual, tiene una perspectiva muy interesante, parecida a lo que dicen en griego. Y de hecho en el curso puse como recomendación
Googlea, ¿sí? Aquí dice directamente, googlea la versión TLA, traducción al lenguaje actual, de Romanos 4:16, que dice lo siguiente. Por eso, para que la promesa de Dios tuviera valor para los descendientes de Abraham, Dios no pidió nada a cambio. Hizo la promesa para todos los que confiaran en Él. No solo para los que obedecen la ley, sino para los que confían como Abraham. Por eso Abraham es el padre de todos nosotros. Pero quiero añadir, esta promesa ya fue dada para el mundo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y el que se dé cuenta de esta promesa, simplemente al creer la promesa, pues su vida disfruta de ese perdón. Pero un perdón que está ahí, siempre estuvo ahí. ¿Ok? Atención, no, Dios no pidió nada a cambio. Ok, pregunta número 3. Nuestra tercera pregunta dice lo siguiente. Busca en tu corazón. ¿Okay? Revisa en tu corazón. ¿Crees que hay algún pecado o sientes que hay algún pecado que Dios no te ha perdonado? Y esto es una respuesta muy sincera. De hecho no necesitas un texto bíblico para revisar esto. Es de acuerdo a lo que tú crees. Luego el texto bíblico es para mostrarte la realidad de las cosas. Pero tú, piensa en tu corazón. Piensa en lo que has hecho y en lo que has vivido. ¿Crees que alguna de las cosas que has hecho o que no has hecho, Dios todavía lo recuerda y no te lo ha perdonado? ¿Crees que hay algo que Dios no te ha perdonado y todavía te está torturando? Quiero invitarte conmigo a leer Colosenses 2, del 12 al 14. Y esto es muy importante porque hablaremos del bautismo y lo que tiene que ver con la conciencia. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. O sea, está hablando no del bautismo donde tú te sumerges en las aguas, sino cuando Él resucitó. De ese bautismo habla. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, es la fe en el poder de Dios que tenía Jesús. No tu fe, sino la fe de Jesús en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y en esa fe, en ese poder y en esa voluntad somos santificados, somos levantados y resucitados. Y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados. Estando muertos, o sea, siendo totalmente impotentes, estando todavía muertos, no decidimos hacer nada en favor de Dios. Y aún así, allí, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, cuando nos resucitó con Él, perdonándoos todos. Reflexiona lo que significa esto. Todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. O sea, lo que sea que te condenara, Él también lo quitó. Él perdonó todos tus pecados. Y eso fue hace mucho tiempo atrás. Hace muchos años atrás, siglos atrás, Él ya te había perdonado. De hecho, más de lo que piensas, más de lo que imaginaste. Incluso, nunca estuvo enojado. Por eso Él toma la iniciativa de venir a hacerte saber que estás perdonado. Salmo 103:3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Este es un tema amplio. El asunto de la conciencia, mis queridos amigos y hermanos, es un tema muy muy grande y amplio que no podemos abarcar completo aquí. Incluso un sermón no bastaría para ello. Pero quiero que sepan que desde el Edén el problema fue la conciencia. Cuando Adán y Eva pecaron, Adán se escondió.
comenzó la muerte, entró en el mundo por el pecado. Y entró la enfermedad, entró el sufrimiento, entraron todas esas cosas, entró el miedo hacia Dios. Le tenían miedo a Dios, se escondían. Entró la vergüenza. Vergüenza que más tarde toma Cristo. Pero todo eso entró. Y entra producto de comer de un árbol. Pero ¿saben qué? Ese árbol, cuando Adán le pregunta a Dios a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? No le dice Dios, fue la serpiente. No, le dice, ¿acaso comiste del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Sabes que cuando Pablo más adelante habla de lo que trae el conocimiento del pecado, o lo que trae el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, lo que te revela y te muestra eso es la ley? Por lo que la ley, el poder del pecado está en la ley. Pablo dice que la ley nació, vivió, resucitó el pecado y yo morí. Porque la ley trae también el poder del pecado, que es la muerte. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado está en la ley. 1 Corintios 15. O sea, la ley te hace consciente del pecado. Pablo dice que la conciencia del pecado o el conocimiento del pecado viene por la ley, y eso no es un fruto positivo. Es del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol, esos principios de la ley, que tú mereces castigo por el pecado, recompensa por tus buenas obras, ese principio, esa ciencia es lo que hace al ser humano sentirse desnudo. De hecho, hasta antes del Sinaí las personas vivían mucho tiempo. Vivían muchos años, pero llegó la ley y comenzaron a vivir mucho menos. Porque tus enfermedades probablemente vienen de tu culpa. Jesús no sanó al paralítico, Jesús perdonó al paralítico y el paralítico pudo andar. O sea, no le perdonó porque Jesús sí estaba con él, estaba dispuesto a estar con él, nunca estuvo enojado, pero le hizo saber, tus pecados son perdonados. El que tenía que saber ser perdonado era el paralítico. Jesús tenía que hacerle saber que era perdonado para poder sanar. Por eso Él perdona todas tus iniquidades y de esta forma Él sana todas tus dolencias. Oh, cuán profundo puede llegar a ser el efecto de la conciencia en nuestras vidas. Cuántos y cuántas enfermedades probablemente están siendo el fruto de una conciencia condenada y culpable. Cuánto necesitamos ese perdón para ser sanados. Pero Cristo vino para eso. Si crees que el asunto de la conciencia es de poca monta, vamos a ver en esta lección que para eso vino Jesús, para sanar nuestras conciencias, heridas por la ley y el pecado. Pregunta número 4. ¿Cuántas personas han sido perdonadas? Y yo quiero mostrarles solo un versículo bíblico, no más que eso, no hay más que eso. O sea, no que no haya más que eso, porque ya les diré todo lo que hay sobre ello, pero un versículo bíblico para el curso solamente. Pero reflexiónalo, tómalo como la palabra que viene de Dios. ¿Qué puede ser tan claro? 1 Juan 2, del 1 al 2. Algunos dicen que solo los cristianos, si te arrepientes, si te bautizas, eres perdonado de tus pecados, pero no. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Pero tú no contratas a Jesús el abogado cuando te bautizas o lo aceptas, porque Él no es abogado solamente de ti o de algunos, un grupo. Dice que Él es el Salvador de todos los hombres, sí, en especial de los que creen, porque para ellos es valioso Jesús. Pero es Salvador de todos los hombres, es el abogado del mundo entero, es el mediador entre Dios y no una denominación, no entre Dios y los cristianos, no entre Dios y los judíos, es el mediador entre Dios y los hombres.
Así que es el abogado de todo el mundo. Su justicia es para todo el mundo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, dice Juan. Por lo que creemos, por los cristianos. Pero no se equivoquen. No solamente por los nuestros, sino también, léelo en tu Biblia, por los de todo el mundo. Los pecados tuyos han sido perdonados todos. De principio a fin. Los pasados, los presentes y los futuros. Pero no solo los tuyos, sino los de todo el mundo. Todos han sido perdonados de todo. Y si yo te doy solo un versículo y si te parece que es muy poca evidencia, pues he escrito un libro completo acerca de esto. Fíjate en el título. Dios perdonó al mundo, donde vemos cada objeción, cada condición que ha puesto la religión para el perdón de Dios. Las personas necesitan saber que hay buenas noticias y Dios no ha pedido nada a cambio de esas buenas noticias. Bien, pregunta número 5. ¿Por qué los sacrificios de animales y penitencias eran inútiles? Y este es un punto muy importante en Hebreos. Fíjense, Hebreos 10, del 2 al 3. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan a este culto limpios una vez, no tendrían ya más que conciencia de pecado. ¿Cuál es el punto? Que no se necesitarían más sacrificios si los que ofrecen una vez ya no tengan más conciencia de pecado. ¿Pero por qué se necesitan una y otra vez? Porque el ser humano necesita ver la sangre de alguien, porque la justicia del árbol del bien y del mal fue implantada. El castigo, alguien tiene que pagar. Y el ser humano esquiva y dice, la mujer que tú me diste, la serpiente me engañó y yo comí. O sea, acusan a otro. Entonces, finalmente acusan la mujer que tú me diste, la serpiente que tú creaste. Están acusando a Dios. Entonces baja Cristo y dice, ok, yo soy el que tiene que pagar, dices. Y aquí estoy. Y le crucifican. ¿Se han fijado quién es el que mata el cordero? Si quieres saber quién mató el primer cordero, te invito a conseguir el libro. Pero a lo largo de toda la historia, no hay duda que era el hombre quien mataba al cordero. ¿Quién mató a Jesús? Sí, entregó su vida. Pero entregó su vida y fue entregado en manos de hombres pecadores. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres pecadores. Así que no tendrían ya más conciencia de pecado, pero lo tienen porque están reviviendo su pecado. Es inútil, pero esos sacrificios cada año hacen memoria de los pecados. Los sacrificios repiten y reviven una vez los pecados. Lo mismo nosotros cuando continuamente estamos confesando y arrepintiéndonos como si ese fuera lo que tenemos que dar a cambio de nuestros pecados, lágrimas, suspiros, sacrificios. Todo eso es inútil para limpiar de tu conciencia el pecado. Lo que limpia de tu conciencia el pecado es confiar en lo que Jesús te dijo, de que ya estabas perdonado. Hebreos 9, del 9 al 14 dice, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Saben cuántos han tenido dolor de cabeza? Porque no solo no entiende los tiempos verbales cuando dice que con un sacrificio hizo perfectos para siempre los santificados, sino que dicen, en primer lugar, dicen, bueno, le quitan al quien lo hizo, porque el que lo hizo es Jesús. Entonces dicen, bueno, nosotros tenemos que ser perfectos. Primero para que Dios nos acepte. Luego, parece que se les pierde que el hecho que diga que hizo en tiempo pasado, que Él lo hizo y que fue en tiempo pasado. Porque ahora dicen, tenemos que ser. No.
Él ya los hizo perfectos. Ahora, lo otro distorsiona la palabra perfecto, porque la palabra perfecto que usa Pablo aquí es para hablar de la conciencia perfecta. Entonces ellos dicen, tenemos que dejar de pecar. No, Él hizo perfectos para siempre a los santificados porque hizo una ofrenda por todo el mundo y limpió ¿qué? Su conciencia, por lo tanto, tiene una conciencia limpia y perfecta. Eso es lo que quiere decir el versículo. No puede ser perfecto en cuanto a la conciencia que practica tal culto, ya que consiste solo en comidas, bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestos hasta el tiempo, o sea, tenía un tiempo de caducidad, hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Fíjense que no dice que es sumo sacerdote de un santuario físico, de los bienes venideros. El santuario somos nosotros, es su reino de gracia, esa es la nueva Jerusalén, ese es el santuario, ese es el verdadero tabernáculo. Él es el santuario, el Cordero, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. No por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y esto habla que entró en la presencia del Padre, en el cielo mismo. Eterna redención. Porque si la sangre de los toros, los machos cabríos, la ceniza de la becerra rociada, a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Pretender que confesar tus pecados te va a ganar el perdón es lo mismo que pretender que esos sacrificios te ganan el perdón. Porque Dios ya te regaló el perdón. Y esos sacrificios lo que están haciendo es volver a ensuciar tu conciencia. Volver a ensuciar tu conciencia. Deja de pedirle perdón a Dios y agradécele por el perdón que te dio. Porque seguir pidiéndole perdón a Dios es de no creerle que ya te ha perdonado. No creer su palabra que dice que te perdonó. Él quiere limpiar tu conciencia y no lo puede hacer si tú la sigues ensuciando con volver a poner sacrificios y dar cosas a cambio. Una vez y para siempre te ha preparado un tremendo regalo y es una conciencia perfecta. Y con esto quiere sanar tus enfermedades y darte paz en el corazón. Pregunta número 6, ¿ok? Pregunta número 6. Vamos a ver qué dice la pregunta aquí. Dice así. ¿Qué logró Jesús en la cruz para nosotros? Y es lo que veníamos hablando. Dice así, el Hebreos 10, del 10 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. ¿Sí? No reiteradas veces. Y ciertamente todo sacerdote día tras día ministra ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Lo podemos traer a tiempo presente, todos los días pidiendo perdón por tus pecados y confesando. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando allí, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahí está. Todos los pecados están perdonados una vez para siempre. Pregunta número 7. Cristo logró eso en la cruz, una conciencia perfecta para ti y para mí. Y la pregunta número 7 dice, ¿qué sucede en nuestra conciencia cuando despertamos a esta realidad? Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará
vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es limpia. Hebreos 4:16. Ahora puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia al oportuno socorro. ¿Sabes qué? Hay una lección más adelante que se titula Vino el arrepentimiento y luego la confesión. Y hablaremos de la confesión, pero sabes que yo pasaba no solo confesando mi pecado un buen tiempo, sino que aparte de confesar debía leer y orar por lo menos 1 hora a fin de volverme a sentir aceptado por Dios, a fin de decir, bueno, he cumplido la cuota, estoy de vuelta consagrado y ahora sí voy adelante para intentarlo otra vez. Pero con Cristo ahora es instantáneo. Pero a veces por evitar y porque no tenía el tiempo o porque no me sentía listo para reencontrarme con Él, pasaban horas, días, hasta a veces meses. Y a veces se manifestaba esta culpa de forma física. Entonces meses en que yo no me volvía a acercar a Dios, como Adán me alejaba porque tenía miedo y vergüenza. Ahora, cuando tu conciencia es limpiada, te acercas confiadamente. Ya no tienes que hacer nada para estar de vuelta con Él porque nunca la relación se quebró. Porque ahora hay un perdón continuo que mantiene una relación que no se quiebra, que no fluctúa, que no varía. Esa es la relación que Cristo quiere tener contigo, una que no sea rota por el pecado, porque Él se encargó de eso en la cruz, de romper ese abismo, así que ya nunca más el abismo del pecado tiene por qué separarte. Lo único que te podría separar es tu propia conciencia culpable que te hace alejarte. Pero recibe ese perdón y no necesitarás nunca más tardar ni un segundo para volver a abrazar a Cristo, porque está siempre ahí. Esto cambia la vida. Esto realmente es un evangelio práctico. Estas buenas noticias te permiten tener tu relación continua con Cristo. Yo lo he vivido. Yo he visto ese cambio. Así que creo que tú también puedes vivirlo. Solo recibe esa conciencia. ¿Saben? Hasta aquí hemos llegado con la lección, pero tenemos la última, que es pregunta para reflexionar, y es lo que les quiero decir para terminar. Dice, ten en cuenta lo aprendido. ¿Qué significa para ti el bautismo? Lo que no te enseñan cuando te vas a bautizar. Porque te enseñan un sinnúmero de doctrinas. Si crees como la denominación a la que te vas a incluir, pues entonces, bien, puedes bautizarte. Dicen, ¿aceptas a Cristo como tu Salvador personal? Como una condición, ¿no? Si lo aceptas, pues entonces te bautizas y ahora es un compromiso, ¿no? Tú tienes que cumplir las reglas de Cristo y Él va a mantenerse, pues la salvación, la firma de la salvación aprobada. Pero si por ahí fallas, pues está denegada, tienes que recuperarla. No es así. Te voy a decir lo que realmente es el bautismo con un texto bíblico. Y esto ninguna otra denominación te lo dice o te lo enseña. Porque todos te quieren poner condiciones para que tú luego las sigas las reglas eclesiásticas. Pero Cristo te está dando otro mensaje con el bautismo. La limpieza por el agua no es para limpiar la carne, sino la conciencia. Te lo leo, 1 de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración o la petición, como la petición de una buena conciencia, una limpia conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Cristo. ¿Recuerdan? Esto sucedió en la resurrección de Cristo. Como dice Colosenses 2, del 2 al 13, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecado en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Colosenses te habla del bautismo, pero nunca te van a citar Colosenses. Primera de Pedro te habla del bautismo, y nunca te lo van a citar. Solo te citan
Marcos 3, 16. El que creyere y fuera bautizado será salvo. ¿Qué? ¿Te están poniendo un evangelio por miedo? Eso es todo. Si tú no te bautizas, no vas a ser salvo. Es una ecuación muy simple. Una forma de marketing muy barata, además. Por el miedo. O por el interés de la recompensa. Todo es un interés egoísta. Pero ahora Cristo te está ofreciendo limpiar tu conciencia. Cuando tú te bautizas, lo que tú estás haciendo es aceptar que tú fuiste muerto y resucitado con Él, y eso significa que todos tus pecados ya fueron perdonados. Tú solamente al bautizarte estás diciendo, Señor, creo en eso. Y ahora que lo creo, yo ya no quiero que mi conciencia me vuelva a torturar, ni a causarme enfermedades, ni el pecado traerme que me envejezca más pronto y básicamente me estoy muriendo en vida por mi conciencia. Esa condena, Cristo la quita. Esa conciencia de perfecta donde ya tu relación con Cristo nunca va a ser fluctuante, te la regala en el bautismo. Ahí tú la recibes. Y recibes esa conciencia limpia y perfecta. Eso es creer en el perdón. Eso es. No decir que de aquí en adelante cada vez que le pidas perdón te va a perdonar, o te arrepientas, o cumple las condiciones. No. Él te perdonó una vez y para siempre. Si te interesa, puedes encontrarlo en Amazon. Tenemos el link en la descripción. Gracias por haber estado. Gracias por estar presente en esta lección. Y la próxima, te invito. Si tienes dudas, ¿qué pasa con el arrepentimiento, la confesión? No solo puedes conseguir nuestro libro, sino que también viene la lección del arrepentimiento, luego de la confesión, más sobre el bautismo y mucho más. ¿Ok? Vamos a orar y vamos a cerrar la lección de hoy. Gracias, Papito, por darnos una conciencia limpia. Señor, si las personas que están escuchando no lo habían escuchado antes, no lo habían leído, nadie le dijo esto, limpia sus conciencias. Dale paz, sánalos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos los que estuvieron. Espero que si alguien no lo había hecho, hoy haya podido recibir el bautismo de la conciencia. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima lección. Chao, chao.